aquí no había... Lógicamente siempre en algún sitio tiene que haber una persona que haga un poco de puntero, por así decirlo. Aquí teníamos el tío Antonio, que era hermano de mi abuelo Domingo, y era el que se encargaba un poco, no por nada en especial, sino porque era el que tenía un poco más de conocimiento de ortografía y de matemáticas, un poquito era el que más sabía, y él era el que se encargaba un poco de los trámites administrativos, por así decirlo. Pero yo creo que en sí eran todos un poco sociables y humanitarios. Aquí la gente era de unos vecinos con otros. Yo creo que aquí como en todos sitios, no sé, pero yo aquí he escuchado historias que mi suegra me contaba y me ha contado y me sigue contando. Pues nada, por ejemplo, aquí nacían los críos como nacían en todos sitios, y aquí acudían la abuela, la vecina, la otra, venía todo el mundo a ayudar a dar luz a esa criatura. Y si tenía que esa madre, claro, antes era otra cosa, esa madre tenía que hacer un reposo bastante largo, entonces venían las vecinas, si tenía animales, venían, le echaban a los animales, le lavaban la ropa, le ayudaban, eran familia. Bueno, pues estamos ahora mismo en la sombra del Almé, un vecino, como lo queráis entender, que ha sido el punto neurálgico también de lo que ha sido la vida en la Mojonera. Un Almé que, según tenemos datado, pues puede tener aproximadamente unos 160 años, y que aquí ha sido, como decimos, es el camino real de Bacares, y la gente cuando venía con caballería pues siempre este era el lugar de descanso. Si venían con calor, con frío, con lluvia, con lo que fuese, pues aquí era el punto de descanso. Un sitio donde nos juntábamos en los veranos por las tardes con el fresquito. Aquí solíamos hacer las tertulias. Almé ahora no hay gorriones, pero yo me acuerdo de contar perfectamente 14 o 15 nidos de gorrión en lo alto del Almé. Y como digo, asar pimiento, era el lugar de tertulia con el fresco siempre aquí en los veranos. Fíjate, en los tiempos de la posguerra eran tiempos duros. Como he comentado antes en algunas ocasiones, los dineros que había eran los que sacaban los mineros en las minas. Lo demás era subsistencia toda de la agricultura o los animales que vendían. Entre otras cosas, una de las cosas que estaba muy arraigada en esta zona, aquí en Vallarque, en Bacares creo que también, pero quizás no tanto, porque en Bacares tenían sus hornos de pan cocer, pero la Mojonera era una zona intermedia. Entonces los hornos de píjola, que eran de pan, necesitaban combustible para poder cocer el pan, de la poquilla leña que había, porque entonces no había, lógicamente, la leña que tenemos hoy, porque no la había. Y un vecino de aquí, una vecina de aquí, pues una de las bestias que tenían 2 bestias, se le murió. Y tenía 5, 6 o 7 críos pequeños. Y pasaba mucha falta porque no había forma de que ese dinero o esa permuta, porque no era dinero, sino que ella llevaba una carga de leña y se traía para arriba huevos o se traía pan o se traía lo que fuese, pues llegó un momento que eso no podía ser. Entonces, entre los vecinos de aquí de la Mojonera, el resto de vecinos, con su falta y con sus necesidades, pusieron dinero y le compraron una bestia a esa persona para que pudiese seguir haciendo con sus cargas de leña y con sus cosas. O sea que en sí yo creo que éramos más humanitarios que somos ahora y no somos tan egoístas como yo creo que está llegando a ser la sociedad actual. Bueno, este cortijo también es mío, de mi mujer, porque tiene mi mujer más que yo. Y desgraciadamente las leyes están que no te dejan edificar cuando tiene algo en ruina. Esto estaba en ruina. Pero bueno, mi mujer y yo, en este caso, porque a ella le gusta más que a mí, hemos decidido que aquí vamos a hacer una zonilla hemos respetado las paredes que había antiguas, lo que no había en ruina lo hemos consolidado, y hemos hecho una zona de recreo aquí, pues simplemente para que no se pierda, estar aquí a gusto, en verano, con unas mesitas y tomar aquí una cerveza y demás, ¿vale? Yo siempre he comentado que las morcillas de la Mojonera son distintas, y yo pues, ¿por qué son distintas? Antes, cuando yo me casé, y me decían, porque aquí en Bacares la hacemos con cebolla cocida, digo, yo mi suegra hace cebolla frita y están más jugosas, más dulces, más buenas, para mi gusto están mucho más buenas, tienen los mismos aliños, los mismos ingredientes, los mismos especies, todo, pero tiene la cebolla frita y están más buenas. Y la gente de las Bacares, cuando se entera que yo voy a hacer morcilla, ay, a ver si te acuerdas, me traen una morcillilla que me gusta, digo, claro, yo te llevo. Y le llevo. Y la cuestión es que a mí me gusta mucho la morcilla. Aquí se ha hecho mucha matanza,
mis suegros criaban 5 guarines. Nosotros hacemos matanza, pero nosotros ya, porque ya como está la ley esta de los animales que no se pueden matar, no se, pues entonces ya compramos nosotros los guarines ya de matadero, ya los traemos matados, descuartizados, y ya nosotros los arreglamos aquí. Hacemos salchichón, chorizo, o lo que nosotros veamos, blanquillo, lo que nos gusta. Hace 2 años hicimos eso. Bueno, pues vamos a entrar a lo que era el cortijo del maestro. Como he comentado antes, teníamos una escuela y lógicamente el maestro que venía no era de aquí, tenía que venir de fuera, y los vecinos decidieron que había que darle un alojamiento y, según me cuentan mis padres, pusieron a 100 pesetas cada vecino para arreglar el cortijo del maestro, ¿vale? Este era el cortijo del maestro. Yo me acuerdo cuando, como bien ha dicho Maritere, mis padres siempre han criado 3 o 4 cerdos. Hacíamos una matanza que la hacíamos en los primeros meses, perdón, en los últimos meses del año, sobre el puente de la Inmaculada. Siempre eran sobre 3, y luego otra que hacíamos tardía, que era en marzo. Mis padres, lógicamente, engordaban los cochinos, los engordaban pues con lo que les daba el campo. Si había selvas, cogíamos selvas; si había albaricoques, cogíamos albaricoques, peras, bellotas. Bueno, pues estamos nuevamente en el Almé. Tenemos que tener en cuenta que ahora la vida es muy apacible, es muy fácil, muy agradable para todos, pero tenemos que tener en cuenta los que nos precedieron, que han sido una vida dura, de trabajo, de mal vivir, por intentar dejarnos un poquito un bienestar a todos los que estamos ahora. Aquí a la derecha del Almé tenemos el horno que había, que era de los vecinos, que se ha restaurado también hace un poquito, y ahí yo me acuerdo que mi madre y mi abuela me contaban que no podían dejar el pan cuando lo sacaban, no lo podían dejar ahí porque había alguna gente que pasaba y con la necesidad, si tenían el pan sacado del horno, igual desaparecía alguna hogaza. Bueno, pues estamos en la puerta del horno, que como digo era un horno comunitario de los vecinos de aquí, y aprovechaban que cuando uno calentaba el horno, cada uno hacía su masa, pero una vez que el horno estaba caliente aprovechaban uno detrás de otro para aprovechar el combustible que había, que en aquella fecha no era mucho. Una vez que el horno estaba caliente, todos los vecinos amasaban y lógicamente pues cada uno iba retirando su porción de pan, cada uno lo que hacía. Y alfalfa y remolacha, y un poquito de salvado que le echábamos, que bajábamos la ceba que nosotros aventábamos ahí en la era, pues la bajábamos a un molino que había en Tijo, los molinos eléctricos, el último que había, y nos traíamos harina de ceba, y con eso pues le hacíamos los brebajos y así los criábamos. Y la matanza era matanza, no es lo que hay ahora. La matanza, venía el matador de vacares, Juan Conejillo, anteriormente un tío mío, mi tío Juan, pero el último era Juan Conejo, que el pobre falleció hace un mes por ahí. Y sacábamos los cochinos, los matábamos, las mujeres paraban la sangre, los pelábamos, ese día era... La primera hora era trabajo del hombre, porque era un trabajo más duro, por así decirlo, porque era de fuerza. Y después las mujeres eran las que ya partían, hacían por los embutidos, hacían todo. Después, hay que decir que después eso ha cambiado un poquito, porque después el hombre no muy integrado plenamente en la faceta de las mujeres, porque como bien ha dicho Maritere, ahora ya todo eso se ha perdido ya por la ley de bienestar animal, es decir, porque la vida va cambiando. O sea que ahora, si queremos colaborar, tenemos que colaborar en lo que las mujeres hacían, y la verdad es que se pasan también unos días entrañables. Muy bonito, entre familia, vienen amigos, familia, y es que es una fiesta, es que por lo menos para mí es un día de fiesta, un día, mucho trabajo. En principio era solo un cortijo de la familia de Lisardo Sánchez, y hizo un pequeño cortijo. Claro, ese hombre al final tuvo descendencia, y a cada hijo le fue dando pues, su parcelita al lado del suyo, y fueron haciendo cortijos, fueron ampliando. Bueno, pues al fondo tenemos la mina de Cuevas Negras, que como podemos observar hay una quebrada encima, y según nos cuentan las personas mayores que vivieron aquí, parece ser que un relevo se quedó atrapado en el desprendimiento que hubo. Entraron a trabajar y dejaron las cosas fuera, los cuartos que tenían, merienda, lo poquito que tuviesen, y quedaron atrapados. No sabemos exactamente si es una cosa que es real o no es real, pero esa es la historia que nos han transmitido a nosotros nuestros abuelos y demás gente. Entendemos que la parte que se ve un poco
que está quebrada encima. Era la cantera que había para sacar el retaque de las otras minas. Y ahí está, no lo sabemos exactamente, pero es parte de nuestra historia también, las minas de Cuevas Negras. Lo que era la mujer en el ambiente rural que había pues hace 40, 45 años. Pues las mujeres, lógicamente, había trabajos duros porque el hombre iba a la mina y las mujeres básicamente a la mina o a otros trabajos. No era todo mina, pero en fin había otros trabajos, pero siempre de dureza extrema. Las mujeres se encargaban de lavar la ropa, de ir al río, de mantener lo que era la estructura de la vivienda. Bueno, pues como comentaba, aquí tenemos la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, que esto era el cortijo del maestro, y los vecinos decidimos que la imagen que hemos tenido aquí en la Mojonera, pues deberíamos de tenerla, y hemos hecho una pequeña capilla que tenemos la Virgen de Fátima, y de una vecina de aquí de la Mojonera. Y aquí tenemos Santa Bárbara, porque sabemos que ha sido una población eminentemente minera, aparte de agrícola, en honor a los mayores nuestros, siempre hay que tener un respeto. Y un poco más moderno también, cuando uno tiene algún problema, también se aferra uno a los santos, a lo que haya. Mi mujer, en este caso, era muy fanática de Fray Leopoldo y devota, de Fray Leopoldo, y ella compró esa imagen también. La imagen la donó María Martínez, Juan Carmen Fuerte y Maritere Camacho. Lo mantenían bien. Cierto es que en ese aspecto sí que yo, aunque era pequeñillo, notaba una desigualdad que los hombres no compartían tareas domésticas como puede ser ahora, de que cuando venían a la casa, porque llegaba un momento que había un núcleo que dedicaban otra vez a la vivienda, pues las mujeres habían estado haciendo sus tareas de campo, porque no eran duras como las que hacían los hombres de minas, de tener que ir 2 horas andando para echar jornada, otras 2 horas para venir, y además más cosas que hacían aparte, porque también los hombres hacían las tareas más duras del campo, de arar y de las tareas duras las hacían ellas. Ellas se preocupaban después de mantener las siembras, de regar y de demás. Pero sí que es cierto que yo noto un poco de desestructura en el sentido de que cuando llegaban a las casas, a lo que era la vivienda, pues las mujeres seguían preparando las comidas para los niños, que si la ropa, qué tal, y el hombre sí que es cierto que ahí en ese aspecto, y animales que lo llevaban en las casas, el hombre sí que se desentendían de ellos, a excepción de los que tenían ganado. Los que tenían ganado, pues sí que evidentemente eran los hombres también los que lo sacaban al campo y los que lo mantenían, pero sí que en lo que eran los cortijos, las mujeres estaban un poco, no sacrificadas, no quiero que se malinterprete. Aquí tenemos las puertas que había antiguas. Quiero que veáis el sistema de pestillo que tenían, ¿vale? Mira, está la llave abierta y tenemos ese clic que era la cerradura que había. Observa el filo de cuchillo que había, que hacía su pestillo ahí, para que se quedase siempre cerrada. De apechugar en ese aspecto, quizá ahí flojeaban un poco. Pero sí que recuerdo que era así. Además, recuerdo perfectamente bien estructurar las cosas. Me acuerdo cuando trillábamos, los hombres eran perfectamente los que echaban las hacinas, hacían las parvas, empezaban a hacer las trillas, y luego las mujeres, ahí sí que me acuerdo que iban, también me acuerdo yo de verlas dar sus vueltas con las bestias dándole a la era, pero sí que me acuerdo que ellas, cuando nos poníamos a aventar y demás, ellas eran las que perfilaban siempre el grano fino, le pasaban por el arnero. Eso era el trabajo más bien un poco de las mujeres, sí. Bueno, pues aquí estamos también en una habitación que hemos restaurado interiormente. Como veis, hemos respetado lo que era el fuego a tierra que había original. Yo, aparte de otras cosas, soy albañil y he procurado hacer unas molduras, o las tenía ya, que me han permitido hacer los mismos dibujos que tenía de hace 100 años. Hemos restaurado esto y además hemos conservado lo que era las maderas y las cañas, que aquí en este caso somos una zona que no hay mucha caña, entonces aquí lo que aprovechaban eran las varas de saúco, que son un poco más vastas, pero bueno, que también nos dan el mismo servicio para ponerte jarabe. Colaña de madera,
vara de saúco, capa de barro y teja árabe. Se ha respetado la estructura original que había, que es lo que intentamos, no perder la esencia de lo que son los cortijos y de lo que era esto, y pensar que aquí, en esta habitación, vivía un matrimonio con sus 2 hijas, y en la habitación que tenemos posterior, en la cara de atrás, que ahora va a salir en imagen, ahí había 2 camas, y esto era la vida que había, y afortunado del que tenía esto, porque no todos tenían 2 habitaciones para poder vivir. Y sabemos que hubo un momento delicado para el pueblo por los años 70, 72, que el pueblo estuvo a punto de desaparecer. Y hay que poner en valor las personas que decidieron apostar aquí en su momento por quedarse aquí, por seguir aquí con su hijo, por mantener lo que eran los pueblos y la cultura que teníamos aquí, con mucho trabajo y con mucha dedicación, porque sí que es verdad que ahora hay buenas comunicaciones, tenemos todos los servicios de todas formas, online, como queramos, pero yo me acuerdo perfectamente en la década de los 80, que yo fue cuando me formé en mi estudio, yo me acuerdo que hice párvulos, primero lo hice aquí en La Mojonera, como he dicho, los 6 siguientes años para acabar IGB, me tuve que ir 6 años a una escuela hogar, con 5 años me fui a una escuela hogar, no yo, todos los chavales, y después nos fuimos, cuando cerraron la escuela hogar de Tíjola, nos tuvimos que ir a Almería, Madre de la Luz, a seguir con nuestro estudio allí. El último año de Madre de la Luz, me acuerdo que mi padre y algunos vecinos más fueron a Almería a hablar con el gobernador y demás, y consiguieron que la segunda etapa de IGB, que entonces era por etapa, se pudiese hacer en Bacares. Se consiguió tener un metro para... Ahora os quiero enseñar un lavabo de lo que había antes, porque como sabéis no había cuartos de aseo, y tenemos lo que tenían para asearse, ¿vale? Mirad, es un lavabo antiguo de madera con un barreño de cerámica, y ahí se aseaban la gente, ¿no? Bueno, os comento, esto es una henchidera para llenar morcilla. Como veis, las mujeres se sentaban, ponían este cajón aquí para no estar en alto, aquí ponían un barreñito y la mujer estaba aquí poniendo la tripa, y luego aquí arriba siempre poníamos un chaval, el chaval más joven que había, porque esto se pone muy duro, esto hay que apretarle fuerte. Entonces siempre os digo, las mujeres, aquí una mujer llenando las tripas, a continuación otras 2 mujeres atando, y a continuación otra mujer que iba echando en la caldera, que la tenemos aquí, ¿vale? Y era un proceso que básicamente estaba centralizado en las mujeres. Los hombres estábamos siempre o estaban a lo que las mujeres decían o dicen, porque todavía lo seguimos haciendo así. Entonces, las personas que apostaron por aquí en su momento de apostar por su pueblo, de seguir, ojo que hay que darle un valor muy potente, porque posiblemente todos los que venimos ahora o estamos aquí o que venimos 15 días de veraneo y qué bonito el pueblo y que esto y lo otro, deberíamos de rememorar un poco que estamos aquí por las personas que en su momento apostaron por seguir aquí, porque si en su momento todos hubiésemos dicho se va toda la gente fuera, pues al final hubiese sido como un despoblado como son los Carrascos o el Barrancón o algo así. O sea que hay que darle un mérito a las personas que apostaron por seguir en estos pueblecitos, ¿vale? Con muchas penas, porque seguramente que cuando a mí mi madre con 5 años me mandó a un internado, mi madre y mi padre me mandaron a un internado, no a mí, estoy hablando en general, seguramente que se le haría un nudo en la garganta de un niño tan pequeño. Bueno, como hemos comentado antes, el lavabo que había ahí era lo más accesible que había para poder asearse. Pero luego en el tema de tener que hacer tus necesidades, lógicamente no había retrete, no había nada. En verano se usaban las cuadras, porque siempre las cuadras daban a los cortijos, había una puerta que era accesible de los animales a las personas, y en las noches siempre se usaban las cuadras de los animales. Y durante el día, pues nada, la gente se iba aquí un poco a los chaparros que había, que estaban un poco escondidos, y ahí hacían sus necesidades. O incluso hay algunos sitios que lo hemos visto que, aprovechando las acequias del agua, había unos retretes que estaban en los caudales del agua, y había una piedrecica que estaba apañada y por ahí evacuaban y por ahí se lo llevaban.
como decía, estamos en la escuela. Como veis, esto está en proceso de restauración porque esta escuela la hizo mi abuelo en los tiempos de la posguerra o anterior a la guerra, no sé exactamente, en la República. Fue una escuela que la hizo él con su sudor, que no tuvo ayuda de nadie y no, vamos, básicamente fue con su sudor. Además, me acuerdo que mi madre me decía, o me dice porque todavía vive, que la hizo en tiempo de lluvia y lo que hacían de día era solo piedra y barro, lo que hacían de día se les caía de noche, pero él lo consiguió. Hizo la escuela y bueno, y fue un punto neurálgico para todos los vecinos de aquí. Mi padre, que falleció hace 14 años, él estuvo aquí en la escuela de noche. Todo lo que aprendió, lo aprendió aquí, con la noche, con la luz de los carburos, con los candiles, con lo que tenían. Y el hombre tenía una letra inglesa que no tenía una falta de ortografía y era algo superior a su tiempo. Y bueno, pues como veis, esto está en proceso de restauración todo. Bueno, pues bien, ahora nos vamos a trasladar al año 1975. Fue el último año que estuvo la escuela abierta. En el año 1975, pues por motivos de población, no sé por lo que fue, el colegio desapareció. Pero ese año fue el último año que el colegio o la escuela de las mujeres estuvo abierta. Yo me acuerdo que estábamos chicos, chicas, y era pues un colegio rural con un solo maestro, que por cierto, me acuerdo que se pasaba el día entero ahí comiendo granadas. Tenemos un granado aquí en la puerta y el tío era a comer granadas, pero fue nuestro último maestro. Hay anécdotas que yo me acuerdo de aquel año porque se te quedan, a pesar de que era un chaveillo, un chaval pequeño, se te quedan grabadas. Yo me acuerdo que por el día 3 de febrero estábamos en clase y no teníamos sistema de calefacción, había una estufa y no sé si no había leña, no sé lo que pasaba, que como tenemos la placeta en la puerta y hacía sol, nos sacaron los bancos, el maestro nos los sacó al sol, él nos daba la clase en el sol. Pues ese día, desgraciadamente, nos sacaron al sol y vimos un trasiego de personas mayores, mi padre, mis tíos, que corrían hacia abajo, hacia la zona de la vega del río, y desgraciadamente mi abuelo José Ramón, el padre de mi padre Domingo, pues se le había escapado un incendio y desgraciadamente pues falleció. No falleció en el incendio, se lo trajeron al cortijo, pero falleció. Entonces quiero decir que ese año para mí, además de que fue el año que se cerró la escuela, tengo ese recuerdo un poco penoso, pero que así también entra parte de la historia de estas cosas. Y es más, me acuerdo que luego a los 2, 3, 4 meses, me acuerdo que en esta escuela le hicieron una misa también, pues en su honor y demás. La idea que tengo con esta escuela, pues lo que os he dicho, quiero recuperarla, quiero la mesa del maestro, que aún la conservo, quiero recuperarla y quiero buscar unos pupitres, 4 o 5 pupitres para volver a recrear lo que era la escuela. Eso sería la parte que tengo a mi espalda y a mi derecha y a mi izquierda, y la parte posterior quiero hacer un poco de un pequeño museo etnológico, porque también creo que merece la pena hacer mención a los asnos, a las burras. Recuerdo estar aquí en clase y los maestros de entonces no eran como los de ahora. Sabéis que ahora a ningún niño se le puede hablar mal, ni, bueno, quizás ya excesivas las cosas. Pero yo me acuerdo que en aquellas fechas tenía el maestro una regla así de larga, que en el momento que no te sabías cualquier cosa, pues te daban en la mano un palmetazo que te tirabas toda la mañana sin necesidad de calefacción. Pero yo realmente lo que más me acuerdo es que había ahí como he dicho, había un mapa, un atlas de España, y de ponerme ahí de rodillas, sin garbanzos, porque a mí no me puso garbanzos, pero con los brazos en cruz y ahí un ratico de rodillas. Y lo que os digo, ¿quién me iba a decir a mí que después de vivir esas experiencias que os he comentado antes, pues 45 años después iba a querer reconstruir otra vez y dejar otra vez esto un poco en valor de que todos lo puedan disfrutar y tengamos un poco de conciencia de lo que ha sido nuestra vida anterior. Bueno, como veis, con el paso de los años también hemos cambiado un poco el sistema de cultivo. Antes eran bestias, eran araos de palo, eran yuntas de animales, bien mulas o bien burras. Normalmente aquí lo que había eran burras.
desgraciadamente, lo que he dicho antes, las bestias se han perdido. Ha sido un animal que nos ha acompañado durante decenios y ahora pues desgraciadamente se han perdido. Ahora tenemos este tractor que es con el que aramos el poco campo que nos queda, porque si os dais cuenta, esto ahora prácticamente está seco todo, prácticamente no subsisten nada más que los lirios y los granados, porque yo creo que son las plantas más duras que hay para la sequía. Aquí de regar a manta, una fuente que teníamos ahí arriba, de que le decíamos la fuente del Pocillo, que tiraba 2 acequias de agua, pues desgraciadamente ya no tenemos agua para nada y simplemente pues un poco de cultivo de secano, unos almendros, unas higueras que tenemos aquí y una cosa que tenemos aquí que son las chumberas. Nosotros tenemos una fuente aquí arriba que le decimos la fuente del Pocillo, que como os decía, cuando reventaba, que así lo decíamos, pues se podía tirar perfectamente 8, 10, 12 años, ya os digo, regando de hilo, una parada de agua como se regaba de antes. Como sabemos, hace 2 años tuvimos unas lluvias torrenciales que nos dejaron, esa fuente salió como nunca la habían visto. Bueno, os puedo decir que hemos tenido agua un año y este año ya está seca. Para mí, la sobreexplotación de los acuíferos que hay en la zona baja de la Almanzora, no sé exactamente por dónde es, eso nos está lastrando un poco a todos, a la sociedad en general, porque yo lo que creo es que hay una sobreexplotación de los recursos que tenemos, no es muchas cosas tanto como creemos de cambio ni nada. Pues aquí mi vida es todo. Yo tengo aquí, no sé cómo decirte, libertad. Salgo a la calle, veo el sol, veo la naturaleza, veo tranquilidad, veo mucha historia, porque mis suegros me han contado mucha historia de aquí, mucha vivencia, entonces pues parece que esto lo vivo yo también. Nosotros aquí, rural, ha cambiado el 100%. Antes la mujer era más trabajadora en el sentido de campo, animales, niños, tenían que ir a lavar ríos. Ahora nosotros tenemos todas las cualidades, tenemos cocina, tenemos lavadora, no tenemos animales, no tenemos campo, es el capricho de unos tomates, unos pimientos, pero gracias a Dios no tenemos tanto como las pobres de nuestras abuelas, no, tanto trabajo no. Y bueno, por circunstancias, los últimos 15 o 20 años estaba esto un poco abandonado y realmente gracias a mi mujer Maritere, pues ella fue la que de verdad puso hincapié en que nos arreglásemos el cortijo, que nos viniésemos aquí y que los fines de semana con los críos, con el nietecillo que ya tenemos y estamos aquí. La verdad es que fíjate que tenemos la casa a 3 kilómetros, 4, pero cuando estamos aquí pues la verdad es que estamos muy a gusto. Pero yo sé que a mí me gusta, pero sé que a ella le gusta más, ella lo vive incluso más que yo. Yo se me nota, yo cuando vengo se me nota la cara, la libertad, y qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allí, voy a poner esto, voy a poner lo otro. Y que no solo nosotros, tenemos que hacer también, poner en valor un poco a otros vecinos que están haciendo igual que nosotros, no solo nosotros, sí quiero recargar eso, os refiero a mi hermano, mis primos, porque aquí somos toda una familia, que estamos todos contribuyendo un poco, cada uno haciendo sus cortijos, cada uno haciendo su huertecico y entre todos estamos haciendo la mojonera que reviva. Que esto vaya, exactamente, esa es la palabra, que reviva y que vuelva a tener un poco de... El límite de entre Bacares y Vallarque está aquí próximo a medio kilómetro de aquí hacia el norte. Entonces había unos mojones que delimitaban lo que era el límite de entre pueblos y esto se le puso la mojonera. Los vecinos pues lo bautizaron así. Además tenemos una pared que delimitaba, no sé, no es como la gran muralla china, pero sí que tenemos una pared de piedra seca de 1 metro de altura que hay ahí como 1 kilómetro así que nos delimita el término municipal de Vallarque y Bacares. Esto pertenecía al cortijo de mi suegro. Mi suegro esto lo tenía antes pues para sartenes, para los avíos de la matanza, pues como lo tengo yo, más o menos como lo tengo yo. Estas eran las cámaras de los embutidos, de como tenían antes, sí.
Y yo lo tengo un poco para todo, ¿Qué ha pasado? para conservas, para herramientas, para matanzas, para todo un poco. Sí. La matanza, la morcilla. Nosotros, la mojonera, aquí en la mojonera hacemos otro tipo de morcilla. A mí personalmente me gusta más que la que se hace por ahí. Yo personalmente, bueno, en mi casa personalmente no gusta nada más que esta. Esta no tiene nada más que verse la cebolla cocida, ¿no? Pues la hacemos frita. La cebolla se fríe, ¿vale? Y entonces para mi gusto están más buenas, más jugosas, más... Están más buenas, para mí.